Bueno, buenas tardes de vuelta. Parte 2 del video, parte 2 de la actividad que ya también la mayoría respondió. Vamos a responder un poquito las preguntas. En este caso, la parte B de la actividad sobre este gran proceso revolucionario, y ahora hablo de un solo proceso revolucionario, uniendo un poco conceptualmente las dos revoluciones, la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, porque les pasé unas hojas de este librito, ¿sí? Que es un libro muy interesante de Eric Hobsbawm, ¿sí? Este libro, que se llama La Era de la Revolución, 1789-1848, yo se los recomiendo para el que lo quiera leer. Eric Hobsbawm es un historiador icónico del siglo XX, pero nos va a servir para profundizar algunas cuestiones conceptuales. Esta parte de la actividad era un poco más compleja que la parte A, porque exigía, primero, que el texto es bastante más complejo que lo que se veía en los videos, y por otro lado exigía profundizar, ir un poquito más al hueso en lo que tiene que ver con la conceptualización de estos dos grandes procesos, que se entiende, o por lo menos Hobsbawm los plantea, como un gran proceso revolucionario constituido por dos tipos de revoluciones distintas, pero que se complementan y se amalgaman. Bien. La primera pregunta era la pregunta número 2, en este caso, que habla de los términos que menciona el texto, aparece depauperización, ¿sí? ¿Con cuál de las clases sociales que se consolidan con la revolución industrial lo relacionarías? Acá la mayoría lo respondió bien, ¿sí? La palabra depauperización es un sinónimo de empobrecimiento, ¿no? Y las clases, o la clase social que sufre, digamos, esta depauperización, es el proletariado. Al término, o digamos, al finalizar la parte A que acabo de hacer de la actividad, cuando leí las otras preguntas, hablé, digamos, de las cosas negativas que las clases bajas, ¿sí? o los trabajadores, los proletarios, tuvieron que sufrir con el desarrollo justamente de la industria moderna, de la fábrica, de la aparición del control de los tiempos, bien, lo que en definitiva fue la revolución industrial, ¿no? Bien, ¿por qué en el segundo párrafo dice que al considerar el proceso revolucionario de 1789-1848, la francesa y la industrial, es necesario distinguir con cuidado sus resultados? Voy a leer una pequeña partecita, ¿no? El texto dice lo siguiente, dice: pero al considerarla, hemos de distinguir con cuidado sus resultados a la larga, que no pueden limitarse a cualquier armazón social, organización política o distribución de fuerzas y recursos internacionales, y su fase primera y decisiva, estrechamente ligada a una específica situación social internacional. La gran revolución de 1789 y 1848 fue el triunfo no de la industria como tal, sino de la industria capitalista, no de la libertad y la igualdad en general, sino de la clase media o sociedad burguesa y liberal, no de la economía moderna, sino de las economías y estados en una región geográfica particular del mundo. ¿Por qué hablo de esto y por qué yo les pedí que profundizaran y que buscaran comprender un poquito mejor esto, ¿no? Porque la Revolución Francesa y la Revolución Industrial tienen lugar en Europa, ya que tengo un planiferio atrás, ¿no? En esta región, ¿sí? En esta región del globo, ¿sí? Que es la Europa occidental, ¿sí? La Europa del oeste vendría a ser, ¿bien? No ocurre en todas partes del mundo, ¿sí? Y no ocurre de la misma manera en todas partes del mundo, digamos. Lo que indica Hobsbawm, lo que dice con este párrafo, es que en realidad lo que triunfa es un nuevo tipo de sociedad, un nuevo tipo de relaciones de poder, ¿sí? En la cual justamente se va a establecer, digamos, un centro que va a tener que ver justamente con el epicentro, ¿sí? De esas revoluciones, y el resto del globo va a tener con ese epicentro, ¿sí? Diferentes tipos de relaciones. Por ejemplo, cuando hablaba de la parte A, la relación que se establece en la revolución industrial es justamente hay un centro que es productivo, ¿sí? Y que industrializa las materias primas de otro sector del globo, es decir, Gran Bretaña, o en este caso Inglaterra, extraía las materias primas y con frecuencia no lo hacía por las buenas del resto de sus colonias, ¿no? Y después las producía. Por supuesto, el mayor valor agregado y el desarrollo estaba en ese centro, no estaba en el resto de la periferia, ¿sí? Que no se beneficiaba de la misma manera de esa revolución liberal, de ese acceso a los derechos, de esos cambios en el trabajo. ¿Bien?
Y también está diciendo que, bueno, que lo que triunfa es una sociedad, digamos, los que se benefician es esta burguesía y sobre todo esta burguesía urbana, ¿no? Aquellos que tenían los medios de producción. No era, digamos, no se beneficiaron de igual manera, no se benefició el común de la población, ¿sí? Por lo que veníamos analizando anteriormente, ¿no? Justamente de cómo fue impactando esta sociedad, ¿sí? Bien, perfecto, me parece que se comprende con eso. Así seguimos. ¿Cuáles serían los antecedentes de estos procesos? Es decir, ¿por qué se producen ambas revoluciones en Francia e Inglaterra? Cuando les hablé de antecedentes, muchos hicieron algún recorte del párrafo, ¿no? La enorme mayoría, por ejemplo, no puso la revolución de independencia norteamericana, digamos que es donde se da el primer estallido revolucionario, ¿sí? Es más que nada una revolución política, ¿sí? Donde se deslindan, se sacan de encima justamente el yugo colonial, digamos, de los ingleses, pero es el primer ejemplo, digamos, es donde estas ideas liberales, ¿no? Que habían surgido en Europa, se ponen a jugar en serio por primera vez, ¿no? Y se hace una revolución pensando y teniendo en cuenta esos ideales de libertad, de fraternidad, ¿sí? De igualdad, ¿bien? Esos ideales que después se plasman en la Constitución, ¿no? De los Estados Unidos de Norteamérica, después va a servir, ¿sí? De hecho la Constitución va a servir de base para los cuerpos constitucionales de las diversas naciones que van a surgir ya en el siglo XIX, después de la revolución, de las diversas revoluciones, en las cuales la América Latina, ¿sí? Se separa de España, principalmente. ¿Bien? Eso es uno de los ejemplos que no pusieron. Después sí, por supuesto, si uno se va más hacia atrás, ¿sí? De hecho, Eric Hobsbawm lo menciona, si nos remontamos en la historia, dice, se puede hablar de la revolución inglesa del siglo XVII, que yo la mencioné en el video anterior, ¿sí? Esta revolución que tiene lugar en Inglaterra y que termina por quitarle el poder a Carlos I, que era el rey en ese momento en Inglaterra, y que da lugar a digamos, a una primera república parlamentaria. Bueno, es un proceso que tiene idas y vueltas, ¿sí? Pero que termina conformando un nuevo sistema político que va a ser esta monarquía parlamentaria, ¿no? Que después estos conservadores querían lograr para la Francia revolucionaria. ¿Bien? Ese es un proceso que se dio, imagínense, en el siglo XVII, estamos hablando de 1600, mediados del 1600. Así que de un siglo después se produce la Revolución Francesa. En ese sentido, los ingleses ya habían hecho su revolución. Y esto es importante, porque estos liberales que llevan adelante esta revolución en Inglaterra son los que generan un montón de cambios en términos económicos, ¿sí? En términos económicos en el Parlamento, ¿sí? Que ganan poder, que lo que hace es, de alguna manera, liberar, por decir, vamos a ponerlo rápido, ¿sí? Liberar las fuerzas del mercado y las posibilidades de que esta nueva clase burguesa pudiese generar negocios, ¿sí? Impulsados por el Estado, ¿sí? Apañados por el Estado y apoyados a lo largo del globo, ¿sí? ¿Cómo los apoyaba el Estado? Bueno, justamente estableciendo colonias, ¿no? ¿Y quiénes eran la fuerza justamente productiva detrás de ese poder colonial, de ese poder militar? Bueno, la burguesía inglesa, ¿bien? Bien, y otro de los antecedentes, más allá de estos que mencioné, por supuesto, es el pensamiento liberal, ¿bien? Por último, el autor pone un fin al periodo estudiado el año 1848. El libro va de 1789 a 1848. Algo que todavía no vimos es que después de cuando lo vencen a Napoleón y termina la Revolución Francesa en 1815, después de la batalla de Waterloo, definitivamente es eliminado de alguna manera Napoleón del mapa político, y las grandes potencias y las grandes monarquías, esto lo hablábamos creo en la primera clase, buscan recuperar ese poder. Se produce lo que se conoce como la restauración monárquica. Bueno, pero el proceso político y el proceso económico, ¿sí? De auge de esta burguesía, de este nuevo poder, ya era irrefrenable, ¿sí? Ya iba a demostrar que no se iba a detener fácilmente. Entonces hubo un montón de revueltas y de revoluciones que se conocen como las revoluciones liberales,
algunas en 1800, en la década del 20, algunas en la década del 30, y una muy grande y muy fuerte es la de 1848, en la que uno de los sujetos políticos que irrumpe como una fuerza, ya con un ideario que comienza a plasmarse, es justamente el proletariado, ¿sí? Los trabajadores. Por eso no es azaroso que Hobsbawm mencione el manifiesto comunista, ¿no? El manifiesto comunista se escribe y se publica ya por 1848, 1849, y es una, digamos, de las tendencias ideológicas que estaban surgiendo para caracterizar, ¿sí? Y para impulsar, digamos, como sujeto político al proletariado a mediados del siglo XIX. ¿Sí? Va a haber otros tipos de socialismo, después lo hablaremos en clase. Bien, pero ahí en 1848 se da justamente una nueva ola de revoluciones a lo largo de toda Europa, en la que incluso ahí, digamos, se produce el auge de ciertos nacionalismos, es decir, la reivindicación de ciertas estirpes nacionales o de los nacionalismos, ¿no? Eso ya lo veremos en detalle, en diferentes partes de Europa e incluso del globo. Y también se produce la erupción justamente de los trabajadores como un sujeto activo ya en la política, ¿sí? Y en el juego justamente de poder de todas las naciones, sobre todo Europa. También menciona el ferrocarril, ¿sí? El primer ferrocarril es en realidad de la década del 20, pero tiene que ver con que después de la primera revolución industrial va a haber una segunda revolución industrial. Estas dos, si el vapor fue de la primera, después va a aparecer el carbón y más tarde va a ser reemplazado por el petróleo como una gran fuerza motora justamente de esos cambios, ¿sí? Pero bueno, para profundizar y para cerrar, porque el video se me está haciendo también bastante largo, yo suelo peroratear demasiado, hay que entender estas dos revoluciones como una, y se las puede entender también como una misma revolución, ¿no? La revolución industrial es el coletazo revolucionario económico y productivo y tecnológico más fuerte de una revolución que los ingleses ya habían comenzado políticamente un siglo antes, más de un siglo antes, y la francesa es esa que, la revolución francesa es una revolución política que tiene asiento sobre todo en las ideas liberales que estaban surgiendo, ¿sí? Pero se las puede entender a las dos como un gran proceso revolucionario en el cual el mundo iba a cambiar definitivamente, iba a aparecer esta clase revolucionaria que parece ser el común denominador, que es la burguesía, ¿sí? Hay mucho más para decir, pero no lo vamos a decir en un video que no puede ser demasiado largo. Así que bueno, cuídense, ¿sí? Y hasta la próxima. Seguramente vamos a hacer algunas actividades más, probablemente con estas cosas que yo estoy diciendo. Así que nos vemos la próxima. Adiós.